Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3 de fe. Hemos aprendido mucho en esta clase, es el segundo año de crecer y ya pues tenemos que entender qué es la fe y cómo podemos activarla. Amén. Hoy el tema se llama, la verdad tengo dos títulos, el tema se llama Recordando a Dios de sus promesas o también lo podemos llamar Autoridad en la oración. Y realmente yo recuerdo como niña cuando yo crecí en la iglesia, mi pastor siempre comenzaba cada culto con una declaración así y yo quiero enseñárselos a ustedes. Así es, él decía, teníamos que levantar nuestra Biblia y decir, esta es mi Biblia y todos, esta es mi Biblia. Puedo tener lo que dice que puedo tener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. La Biblia es Dios hablando a mí. La Biblia es la voluntad de Dios para mi vida. Y después él seguía con muchas otras cosas, pero en mi vida me ayudó a entender cuán importante es la Biblia, cuán importante es conocer la palabra de Dios, porque sabe que es la voluntad de Dios. Es la manera que Dios ha decidido revelarse a la humanidad a través de su palabra. Entonces, hoy tenemos dos escrituras que son como escrituras bases y de eso vamos a enseñar todo hoy. Entonces, vamos a ver. Primero de Juan 5:14 dice, escuche muy bien, esto es una clase, el hermano Ariel les está enseñando al mismo tiempo que tienen que tomar notas. Tenemos que buscar esas escrituras nosotros mismos. No podemos ser solamente personas que oyen la palabra y no hacemos la palabra. Entonces, abre su Biblia, búsquelo, sobráyelo, ¿verdad? Conmigo y vamos a aprender juntos. Dice primero de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Por qué eso es importante? Porque mucha gente dice, yo no sé la voluntad de Dios. Y sabe que es cierto en algunas cosas. Por ejemplo, si está orando para ver con quién se casa, es completamente cierto. No va a encontrar una escritura en la Biblia que dice, cásate con María. O sea, no existe tal escritura. Pero hay otras cosas que sí podemos ver qué quiere Dios en una situación porque Él ha revelado su voluntad a través de la palabra. Y este versículo primero de Juan 5 nos dice, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cree que orar por la salvación de un hermano es orar conforme a la voluntad de Dios? Sí, cómo no. La Escritura dice, es la voluntad de Dios que todo el mundo sea salvo. ¿Ok? Entonces podemos orar de acuerdo a lo que dice la palabra y ahora tenemos que dejar que Él contesta nuestras oraciones. Amén. Hay muchos ejemplos más, pero si la Biblia lo dice, entonces allí es como me da una autoridad, una confianza incluso en mi oración, porque yo puedo decir, Dios lo ha prometido. Y si lo ha prometido, esa escritura me dice que si yo pido algo conforme a su voluntad, Él me oye. Y si sabemos que me oye, sabemos y puedo estar seguro que ya tengo lo que he pedido. Yo creo que muchas veces no vemos lo que estamos orando porque no venimos primeramente con fe. No creemos que Dios realmente va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y eso es algo muy importante porque la Biblia dice que no podemos venir a Él sin fe. Sin fe no podemos acercarnos a Dios. Y esa es la otra escritura base de hoy. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y se les concederá. Wow. Es una gran escritura, es una gran promesa. Que si nosotros permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que necesitamos, lo que queremos, y dice la palabra, y nos concederá. Yo creo una vez más que tenemos un gran problema en la iglesia general, que muchas personas no conocen lo que dice la Biblia acerca de su situación. No importa lo que está pasando, no importa lo que está viviendo en su vida, tiene que saber lo que Dios dice acerca de esa situación.
Y así uno puede entrar con denuedo al trono de Dios y pedir con una confianza muy diferente. Amén. Y antes de que yo les enseño de eso, quiero darles muchos ejemplos de personas de nuestros antepasados, ¿verdad? De esta nube de testigos, como dice la palabra, que ellos oraron así cuando oraron a Dios. Y tenemos muchos ejemplos. Vamos a comenzar en Salmos. Eso es David. Y David oraba así. David en Salmos 19, 49, 50. Mire lo que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en lo cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces David, ¿qué está haciendo? Está recordando a Dios de sus promesas. Amén. Vamos a ver a los apóstoles. Okay, eso es ya en el Nuevo Testamento. Tenemos a todos los apóstoles orando a Dios después de que la persecución empezó. Y en Hechos 4:25, mire lo que es, mire la manera que ellos están orando. Dicen: tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre de David, tu siervo, ¿por qué sublevan las naciones en vano y conspiran los pueblos? Entonces, eso es parte de una oración bien larga en Hechos. Pero la parte que me encanta es que ellos oraron así: hey Dios, tú dijiste a través de tu siervo David. Es otra manera de decir: hey Dios, está escrito en Salmos tal. Amén. Entonces están recordando a Dios de su palabra. Es una parte muy importante de nuestra oración. Nehemías. Vamos a seguir y como les dije, hay muchas escrituras hoy, pero todas son muy importantes. Nehemías 1:8 dice: recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Entonces Nehemías está orando y está recordando a Dios: hey, ahorita estamos en Babilonia, no vemos lo que Dios ha prometido, pero Dios, tú dijiste a través de tu siervo Moisés. O sea, está recordando: en este libro de la ley ya dijiste eso, Dios, y yo te voy a recordar de lo que dijiste. Amén. Wow, eso es poderoso para mí. Pero muchos de nosotros cuando oramos solo clamamos y decimos: Dios, haga algo. Pero una gran manera de orar es decir: Dios, tú me prometiste en tal lugar. Tú me prometiste a través de los labios de Moisés, a través de los labios del rey David. Tú prometiste eso y yo agarro de esa promesa y voy a creerte hasta verlo una realidad en mi vida. Amén. Es tiempo de pelear. Amén. Podemos seguir. Salomón. Segundo de Crónicas 1:9 dice: Señor Dios, cumple ahora la promesa que hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Entonces ahora Salomón es el rey. Dice la palabra que él fue la persona más sabia que existía en el mundo, ¿verdad? Y él está orando así también a Dios: hey Dios, te voy a recordar de lo que has prometido a mi padre David. Y ayúdame en esta gran tarea de ser rey de una gran nación. ¿Y sabe qué? Podemos seguir. Nuestras oraciones más poderosas están vinculadas a las promesas de Dios. Eso es un punto muy importante, ¿ok? Nuestras oraciones más poderosas están vinculadas a las promesas de Dios. Cuando sabes que estás orando las promesas de Dios, puedes orar con una gran confianza. Amén, con una gran confianza. Las palabras hebreas para recordar es sacar y no olvidar es shakar. Y están en el tiempo activo, o sea, es un verbo activo. Esos verbos son como haciendo, ¿ok? Es un verbo de ahorita, caminando, corriendo, ¿ok? Recordando. Recordar no es una reflexión pasada, sino una acción de llamar la verdad de Dios al presente. Y sabe que es algo que Dios siempre quiere.
Recuerda que Él nos ha dado un mandamiento de siempre tomar la Santa Cena. ¿Y quiénes pueden recordar la razón que hacemos la Santa Cena? Pues Él ha dicho, ¿por qué hacemos la Santa Cena? Él dice, hey, ese es mi cuerpo que es para ti. Haz eso en memoria de mí. Entonces, cada vez que tomamos el pan, cada vez que tomamos la copa, estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, hay algo muy importante en nuestra relación con Dios de recordarle de su palabra. Quiero leerles una escritura en Isaías 43:26. Y eso es Dios hablando. Y mire lo que dice. Él dice, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Entonces Dios está pidiendo a Isaías, o sea, entremos juntos. Hazme recordar de lo que he prometido. Hay algo poderoso allí. Vamos a seguir. Tenemos que tener fe como un niño. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo tienen niños? Yo tengo 2, y ustedes ya saben. Tengo 2 niños. Y sabe como la palabra dice que tenemos que tener fe como un niño y así tenemos que acercarnos a Dios. Recuerdo cuando mis hijos estaban más chiquitos y tal vez yo sin pensar, tal vez un día pasamos y Megan ve un anuncio para un cono nuevo en Burger King o McDonald's y ella dice, mami, ¿podemos comprar un cono? Y yo tal vez sin pensar le dije, sí, mi amor, la otra semana. Tal vez ustedes han hecho lo mismo. Y justito una semana después, Megan, mami, recuerda que me dijiste que vamos a ir a comprar un cono hoy. Y yo, eso no es lo que estuve pensando, pero vale, está bien, porque sí lo prometí. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, hacen lo mismo? Mami, prometiste. Me ha pasado como maestra también. Miss dijo que íbamos a tener un día libre hoy. Miss dijo que nos iba a dar un homework pass hoy. Miss nos dijo eso. Y sabe que esa es la fe de un niño. Cuando su papá, cuando su mamá, cuando sus tíos, sus abuelos le dicen algo, ellos lo van a creer. Y no solamente creer. No hay ningún niño en la faz de la tierra que va a estar ahí esperando sin decir algo. ¿Qué van a hacer mientras esperan? Van a recordarle de tu promesa, ¿sí o no? Sí, porque van a estar diciendo, mami, papi, prometiste, mami, papi, hay una promesa, yo estoy esperando, yo estoy creyendo la promesa. Y sabe que cuando nuestros hijos nos recuerdan, hacemos exactamente lo que hemos prometido. Y sabe que nuestra relación con Dios es muy similar. Dios ha prometido muchas cosas a nosotros. Y una gran manera de mostrar nuestra fe, de orar bíblicamente, es recordar a Él de sus promesas. Lo hemos mostrado ya varias veces cuando Dios lo ha pedido. Hemos mostrado también cuando nuestros antepasados, cuando otros santos lo han hecho también, han orado de esa forma, han orado de una manera de recordando a Dios de sus promesas. Mire lo que dice Isaías 55:11. Eso es una escritura que me impacta mucho y lo declaro mucho porque mire la promesa que tenemos. Dice en el 11, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Hay algo muy importante. Cuando Dios ha dicho algo, Él está diciendo aquí, hey, cuando yo digo algo, mi palabra no va a regresar a mí vacía. Si yo he dicho que no va a haber ninguna mujer estéril en mi campo, entonces esta palabra no va a regresar vacía. Entonces agarre, mujer, de esta promesa y declara, yo declaro que mi hijo viene, el hijo que yo tanto he deseado. Si está creyendo por salud, entonces agárrese de una palabra y decir a Dios, recuerda de sus promesas. Él ha prometido que la palabra que sale de su boca no regresa a él vacío. ¿Están conmigo? Eso es algo tan poderoso. Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso es lo que Dios hace. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Es algo que Él hace. Si Él ha prometido, Él lo va a hacer. Hay una canción que es famosa ahorita que se llama Promesas.
de un grupo que se llama Maverick City y me encanta porque es lo mismo que estamos predicando hoy. La canción dice, eres un Dios de promesas, eres un Dios de pacto. Si lo ha dicho, yo lo creo. Eres fiel. Y sabe que a veces hay un momento entre la promesa y ver los resultados. Solo pregunta a Abraham. Amén. Dios lo prometió y fueron años que él tuvo que esperar y confiar en Dios para por fin ver el hijo de la promesa. Pero Dios no es hombre para mentir. Amén. Dios no es hombre para mentir. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando oramos, ¿cómo tenemos que orar? Pues tenemos que orar exactamente como leímos adelante. Tenemos que recordar a Dios de su palabra. Entonces, voy a hacer una oración de ejemplo para ustedes. Digamos que necesito algo en mi vida, finanzas, o que necesito un trabajo, o necesito algo de bienes, ¿ok? Entonces yo puedo agarrarme de Mateo 6:33. Y yo uso esa escritura porque es una escritura que yo he usado en mi propia vida, o sea, muy personal. Y lo que dice la escritura es, si obedece a Dios y si busque primeramente a su reino y su justicia, todas las cosas vienen como añadiduras. Entonces, así es mi oración para mostrarles. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti. Tengo muchas necesidades en mi vida ahorita. Así que yo declaro lo que dice tu palabra en Mateo 6:33. Dice, si yo pongo a ti primero en todas las demás cosas, lo demás viene como añadidura. Padre, yo voy a poner tu reino primero. Tu reino significa tu voluntad, la manera que tú haces las cosas. Y yo te pido perdón si te he fallado, Señor. Yo sí te voy a obedecer en mi diezmo. Voy a dar los principios de mis ingresos. Yo voy a dar a otros. Y tu palabra promete que tú vas a dar semilla al sembrador. Padre, no quiero pedir algo, como dice Santiago, para mis propias pasiones. Si quiere que regalo todo lo que tengo, lo haré. ¿Hay algo que quiere que regalo a alguien? Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. En 1 de Juan dice, si yo pido cualquier cosa conforme a su voluntad, me oye. Y si me oye, yo puedo tener la confianza que voy a tener lo que he pedido. Entonces, Padre, te doy gracias de antemano, antes de ver lo que me ha prometido, porque yo sé que tú no eres hombre para mentir. Eres Dios y eres fiel a tu palabra. Tú eres fiel. Y después yo empiezo a alabar su nombre, a darle gracias, porque no tengo que ver el resultado antes de darle gracias. Es como un niño, tenemos que tener fe como un niño. Mis hijos y yo digo, hey, vamos en camino a agarrar un cono. Ellos empiezan a decir, ay, gracias, mami, gracias, antes de tener el cono en sus manos. Amén. Tenemos que ser así como ellos. Vamos a seguir hablando. Números 23:19 dice, es una escritura que yo he estado proclamando mucho. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleve a cabo lo que dice? Yo creo que tenemos que entender eso. Dios, cuando Él promete algo, Él lo va a hacer. Yo creo que el problema es que muchas veces no nos gusta esperar. No sabemos qué hacer en el momento en medio. Cuando hemos orado, cuando hemos creído y no hemos visto el resultado todavía. Esperen, eso es lo que vamos a hablar la siguiente semana. ¿Qué hacer mientras no veo nada pasar? Que yo he orado, yo creo en mi corazón, no tengo duda, estoy orando de acuerdo a la palabra, estoy recordando a Dios de sus promesas, pero todavía no veo. Yo creo que eso es el problema para muchas personas, no sabemos qué hacer. Y sabe que en medio uno tiene que alabar a Dios y darle gracias antes de ver los resultados. Sabe que Dios no está obligado a hacer lo que nosotros decimos. Yo no puedo mandar a Dios como si Él fuera un genio en una botella. O sea, yo no puedo mandar a Dios. Pero Él sí es obligado a hacer lo que Él ha prometido. Por eso es tan poderoso recordar a Él
de lo que Él ha prometido. Entonces, cuando yo estoy creyendo por algo, cuando estoy orando, mis oraciones no son en vano, mis oraciones tienen sustancia, tienen escrituras. Busco las escrituras, amén. Y yo tengo aquí en mis notas, en vez de usar Google para ver síntomas, ¿por qué no usa la misma herramienta para buscar las promesas de Dios? Digamos que usted siente mal en su garganta. Y uno que anda en la carne lo que va a ir es ir a Google inmediatamente, síntomas de dolor en la garganta. Ay, no, ¿qué puede ser? Y después de una hora uno está completamente lleno de temor, de tristeza, de depresión, ay, no, ¿qué va a pasar en la vida? ¿Qué tal si siento un dolorcito, en vez de ir a ver qué es en Google, uso a Google para ver qué dice Dios, qué ha prometido Dios acerca de la sanidad? Amén, eso es lo que un verdadero cristiano hace. Y por supuesto podemos ir al doctor y todo, pero ahora vamos llenos de fe, listos para creer por nuestro milagro y no llenos de temor y preocupación por todo lo que hemos visto en Google, que tal vez ni es cierto de todos modos. Amén. Tenemos que aprender a orar, a orar no el problema, sino orar la promesa. Wow. En vez de orar, Dios, todo este mal me está pasando. No, tenemos que ir al otro lado y orar la promesa. Dios, esto es lo que tú has prometido. Y sabe que muchas de las cosas que en mi vida de oración que yo estoy recordando a Dios es recordándole de sus nombres. Ustedes ya son de segundo año, ya recuerdan la clase del año pasado de los nombres de Dios. Entonces yo puedo recordar a Dios cuando estoy creyendo por sanidad. Hey Dios, tu nombre, el nombre que tú diste a sí mismo es Jehová Rafa. Este nombre, si recuerdan de sus estudios, significa el Dios que sana. O sea, su nombre es el Dios que sana. Dios, cuando estoy pasando por un tiempo, cuando necesito provisión, tú eres Dios, ¿verdad? Que suple todas mis necesidades. Dios, Jehová el Shaddai. Y qué bueno, me está supliendo todas mis necesidades. Y yo puedo recordarle de sus nombres. Amén. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Yo le recuerdo de sus nombres y de las promesas para mí en sus nombres. ¿Qué ha dicho Dios? Amén. Quiero recordarles algo acerca de la oración en el libro de Lucas. Y este versículo es un poquito más largo, pero quiero que lean conmigo porque vamos a aprender algo muy importante y algo que siento que muchas personas olvidan en sus vidas de oración. Lucas 18:1 dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Entonces, ¿de qué se trata la parábola? De cómo orar. Y orar siempre sin desanimarse. O sea, es fácil desanimarse en la oración, porque como humanos queremos orar, abrir los ojos y ver el resultado. Y si ustedes como yo ya saben que así no es a veces. A veces oramos, abrimos los ojos y sigue igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y así es Jesús mismo enseñándonos qué hacer en esos momentos. Cuando yo oro, no veo resultados, ¿cómo no entrar en desánimo? Y de eso se trata la parábola. Vamos a escuchar, el 2 dice, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esa viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Vamos a pausar aquí antes de ir a la siguiente parte. Recuerda que Jesús mismo dijo, hey, esta es una parábola para enseñarles cómo orar sin desanimar. Y ahora habla de un juez que no quería ayudar a la mujer, pero la mujer insistía, la mujer cada día, Yo recuerdo eso pasó conmigo hace muchos años.
Varios de ustedes van a recordar cuando había una aerolínea que se llama TACA. Ya no existe, creo. Pero recuerdo hace mucho tiempo, el pastor y yo con los niños andábamos en los estados, íbamos a regresar, teníamos boletos de TACA de New Orleans de regreso a San Pedro, llegamos al aeropuerto de New Orleans y vemos en la butaca de TACA un gran rótulo que dice cerrado. Y yo, ¿cómo? Si aquí andamos los boletos, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer? Y averiguamos, buscamos en internet su sitio de web y es cierto, en fin, había cerrado completamente la empresa. Entonces, no en este aeropuerto, o sea, todavía estaban en otros aeropuertos. Entonces, tuvimos que buscar cómo hacíamos con tarjeta de crédito, con amigos y lo que sea para buscar boletos en otra aerolínea, ¿ok? Para llegar de regreso a San Pedro. Entonces, créame, el segundo día después de estar de regreso en San Pedro, yo camino, voy a las oficinas de TACA aquí en el Boulevard de Circunvalación. Y yo toco la puerta y digo, hola, les explico mi caso. Y la muchacha bien amable me dijo, señor, yo creo que no hay mucho que podemos hacer. O sea, esta oficina ya cerró, no hay mucho que podemos hacer. Y yo dije, no. Lo que van a hacer es que van a pagar todo lo que he gastado en los otros boletos porque yo tenía boleto con ustedes y ustedes me cancelaron el vuelo, ¿ok? Y ella dijo, no, no creo que hay mucho que podemos hacer. Yo salí bien amable, oré y ¿sabe qué? El siguiente día, ahí estuve en la oficina. Hasta que yo llegué, yo creo que todos los días por, no sé, casi un mes, o sea, casi un mes, ahí estuve todos los días, amable siempre, firme, amable. Hola, ¿cómo están? Solo quería venir y ver si ya tienen mi respuesta. Hey, todavía solo quiero ver si ya tienen mi respuesta, porque ustedes son una buena compañía, ¿verdad? Siempre he volado con ustedes. ¿Por qué me van a dejar así? Y con todos esos gastos que no estuve esperando para mi familia, necesito una respuesta. ¿Y sabe qué? Después de un tiempo, como así en la misma historia, yo recuerdo que llegué un día y la señora súper alegre, normalmente no estuvo tan alegre de verme, ay no, aquí viene la gringa otra vez, pero esta vez me saludó con una alegría y me dijo, hey, yo tengo su cheque, y yo, sí, el Dios es tan fiel. Entonces, sabe que a veces la razón que no vemos los resultados es que nos hemos dado por vencidos, definitivamente. Pero lo que tenemos que hacer es todos los días, como hizo esta viuda, Dios, solo recordándole de tus promesas, tú eres un buen Dios. Y sabe que si usted vea en todas las escrituras, todos nuestros antepasados así oraban. Daniel, o sea, en el tiempo hablamos del ayuno de Daniel mucho. ¿Qué estaba haciendo Daniel en todo ese tiempo? Pues un día Daniel estuvo leyendo la Biblia y estuvo contando, hey, ya casi terminan los 70 años que tenemos que estar en captiverio en Babilonia, pues tengo que estar orando. Y él empezó a orar y orar y orar por su nación. Y sabe que Dios le empezó a mostrar cosas, no solamente del fin de esa temporada en Babilonia, pero también para el futuro y para los finales de los días. Y sabe que eso es lo que tenemos que hacer, es recordar a Dios de lo que Él dice en su palabra. Vamos a seguir leyendo en esta escritura. Lucas 18:6 dice, continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Esa escritura me impacta, porque lo que está diciendo es, hey, si usted clama a Dios día y de noche, Él va a responder. Pero la pregunta es, y no obstante, cuando viene el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, lo que Dios quiere ver en nosotros, lo que Él quiere ver en su pueblo es fe. Es alguien que va a decir, yo no tengo que verlo para creerlo. ¿Sabe que eso es la base de nuestra fe cristiana? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Okay? Pero creemos sin ver. Y eso es fe. Y tenemos que hacer lo mismo cuando estamos haciendo una petición a Dios. Dios, yo no veo nada, pero yo te creo. Dios, yo no veo el resultado, pero yo te creo. Amén. Y
sí quiero cuando Él regrese que pueda encontrar fe en la tierra. Para terminar, sí tengo un punto aquí en mis notas. Recuerda que Jesús también nos enseñó que las vanas repeticiones no hacen nada. Así es como oran los fariseos, dice la palabra. Entonces nunca queremos convertirnos en fariseos, que solo repetimos una palabra, como una vana repetición. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de recordar a Dios de su palabra. Es como tomar la palabra, leerla, depositarla en mi corazón y ahora desde este lugar de creencia yo lo declaro con mi boca. Recuerda lo que hablamos el primer día, por lo cual creí, por eso hablé. Entonces es lo mismo, yo agarro la palabra de Dios, lo deposito en mi corazón y después yo puedo hablar y orar así, de acuerdo con la palabra, no de vanas repeticiones. No es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. No, no oramos así. Oramos recordando a Dios y de su manera, pero Dios, buenos días, te quiero mucho, Dios. Tengo algo muy difícil hoy, pero tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hoy, Cristo fortalezca mi corazón, fortalezca mi espíritu, mi cuerpo. No tengo temor de lo que tengo que hacer hoy en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ven la diferencia, no es vanas repeticiones de la palabra, porque eso no hace nada, es vacío. Pero es entender la palabra, entender que Dios me ha hecho una promesa y yo paro firme sobre la promesa y soy como la viuda en esta historia y no dejo de tocar la puerta hasta que yo veo mi milagro. Vamos a terminar con una escritura que me encanta y que es la base de esta clase. Primero de Juan 5:14. Y escuche muy bien cuando leemos. Esta es la confianza. ¿Cuántos de ustedes cuando oren no tienen confianza? Es una buena pregunta. Cuando oren, salen de su tiempo de oración y preguntan, a saber, no sé qué va a pasar. Pero sabe que uno puede entrar en su closet de oración y tener una confianza. Dios me oyó, Dios me escuchó. Tal vez no tengo la respuesta todavía, pero yo confío en mi Dios que no es mentiroso. Él lo prometió y lo va a hacer. Entonces, esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, eso es algo tan importante para nosotros. Necesitamos saber de que cuando hemos pedido algo, podemos confiar en Dios, porque si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y recuerda lo que les dije al principio, la Biblia es Dios hablando a mí. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. La Biblia es Dios hablando directo a mí. Es su voluntad perfecto. Para terminar, hermanos, quiero dejarles con el ticket de la clase de hoy. Es una clase que ha sido una bendición para mí y ojalá que ha sido para ustedes. Entonces el ticket de hoy va a ser promesas, ¿ok? Solo la palabra promesas, porque de eso se trata la clase, recordar a Dios de sus promesas. Ojalá que fue una bendición. Nos vemos en la próxima clase. Amén.